Pocas cosas duelen tanto como ver a alguien usar tu pasado en tu contra. No es un dolor escandaloso ni inmediato. No es un golpe que deja marcas visibles, ni una herida que sangra frente a los demás. Es un dolor silencioso, profundo, que se instala en un lugar al que casi nadie tiene acceso: la memoria. Basta una sola frase, una mención casual, una insinuación cargada de intención, para que aquello que creías superado vuelva a levantarse como una sombra larga en medio de tu presente. Un error, una mala decisión, una etapa oscura, una versión frágil de ti mismo. Y de pronto todo eso regresa como si nunca te hubieras esforzado por cambiar, como si tus noches de reflexión, tus batallas internas, tus promesas silenciosas frente al espejo no hubieran existido. Es ahí donde el ser humano suele reaccionar por instinto. Justificar, explicar, defenderse, demostrar que ya no es el mismo, que ha cambiado, que ha madurado, que ha aprendido, que ha sufrido lo suficiente como para no volver al mismo lugar. Pero el verdadero poder, como enseñaron los antiguos estoicos, no vive en la reacción impulsiva, sino en la respuesta consciente. No está en gritar más fuerte, sino en mantenerse firme cuando otros buscan quebrarte. Séneca escribió que nadie es libre si no es dueño de sí mismo. Y ser dueño de uno mismo también significa ser dueño de la propia historia, incluso de las páginas más dolorosas, incluso de los capítulos que preferirías no releer. Significa aceptar que tu pasado existe, que no puede borrarse, pero que tampoco tiene derecho a gobernar tu presente. Tu pasado no es una celda, aunque muchos intenten encerrarte en él. No es una condena perpetua, aunque algunos se empeñen en recordártelo cada vez que avanzas un paso más. Es un maestro severo, incómodo, a veces cruel, pero honesto. Cada error fue una lección disfrazada, cada caída un aviso, cada decepción una señal que te obligó a despertar cuando estabas dormido por dentro. El problema no es haber tenido un pasado difícil. El verdadero problema es vivir rodeado de personas que no soportan tu crecimiento, porque tu evolución les recuerda todo lo que ellos no se atrevieron a cambiar, todo lo que postergaron, todo lo que enterraron bajo excusas. Entonces intentan reducirte, congelarte en la versión antigua, hacerte sentir pequeño por aquello que ya superaste, recordarte constantemente quién fuiste para no enfrentar quiénes son ellos ahora. Pero el estoico comprende una verdad que pocos aceptan de verdad. Nadie puede usar tu pasado como un arma si tú no se la entregas. El pasado solo duele cuando aún te avergüenza, cuando aún lo escondes, cuando todavía lo niegas o lo justificas con rabia. Cuando lo aceptas, cuando lo miras sin odio ni miedo, cuando reconoces que fue parte de tu camino y no el final de tu historia, pierde su filo, pierde su veneno, pierde su capacidad de controlarte. Cuando alguien intenta herirte usando lo que fuiste, en realidad no está hablando de ti. Está revelando quién es. Su necesidad de control, su inseguridad, su frustración, su incapacidad para aceptar que las personas cambian, que el dolor transforma, que el tiempo enseña. Por eso la sabiduría estoica propone algo radicalmente distinto a lo que dicta el impulso. No luchar, no atacar, no justificarse, sino responder desde un lugar más alto, más estable, más silencioso. 3 respuestas simples, pero profundas, capaces de desmontar cualquier intento de humillación sin levantar la voz ni manchar tu dignidad. La primera respuesta es tan sencilla que parece débil, pero es más fuerte que cualquier discurso elaborado. Sí, eso pasó. Nada más. Sin adornos, sin explicaciones largas, sin excusas, sin vergüenza. Cuando dices estas palabras con calma, sin bajar la mirada, sin tensar la mandíbula, sin preparar un ataque verbal, algo poderoso ocurre. Recuperas el control de la narrativa. Ya no es el otro quien expone tu historia como un juicio público. Eres tú quien la reconoce como parte del camino. Negar el pasado solo lo vuelve más pesado. Huir de él lo convierte en una sombra que te persigue incluso cuando duermes. Odiarlo lo mantiene vivo dentro de ti, pero aceptarlo lo transforma en tierra firme. Quien busca herirte espera verte alterado, inseguro, justificándote como si estuvieras pidiendo perdón por existir.
como si tu vida tuviera que ser aprobada por su memoria selectiva. Pero cuando respondes con serenidad que sí, que eso ocurrió, que fue parte de tu recorrido, rompes su estrategia en silencio. La vergüenza es una de las herramientas más antiguas de dominación, y al aceptar tu pasado la desarmas por completo. Al decir, sí, eso pasó, también estás diciendo, y sobreviví, y no me destruyó, y me obligó a crecer, aunque no lo pronuncies en voz alta. Nadie puede avergonzar a quien ya se ha perdonado, porque el perdón propio es una muralla que no se ve, pero se siente. Nadie puede dominar a quien se reconcilió consigo mismo en soledad, lejos del aplauso y lejos del juicio. Imagina a un guerrero antiguo regresando del campo de batalla, con cicatrices en el rostro, en los brazos, en el pecho. No las oculta bajo telas gruesas, no se disculpa por ellas, no explica cada herida a quien se cruza en su camino. Camina erguido, consciente de que esas marcas no son símbolos de debilidad, sino de experiencia, de resistencia, de haber permanecido de pie cuando otros cayeron. Cada cicatriz cuenta una historia que solo él conoce por completo. Noches de miedo, decisiones apresuradas, pérdidas irreparables, momentos en los que pensó que no volvería a ver el amanecer. Así es tu pasado, una colección de cicatrices invisibles que prueban que estuviste vivo, que luchaste, que dudaste, que te equivocaste, que lloraste, que continuaste. Cada error fue una decisión tomada con la conciencia que tenías en ese momento, no con la sabiduría que tienes ahora. Cada caída ocurrió con las herramientas emocionales que poseías entonces, no con las que has construido después. Juzgarte hoy con la mente que tienes ahora es una injusticia que muchos cometen contigo, pero que tú no debes repetir dentro de ti. Aceptar tu pasado no significa celebrarlo ni justificarlo, significa comprenderlo, darle su lugar. Reconocer que esa persona que fuiste hizo lo mejor que pudo, con lo que sabía, con lo que sentía, con lo que tenía, y que gracias a eso, hoy, puedes mirar atrás sin temblar. La segunda respuesta profundiza aún más esa fortaleza interior y transforma la herida en aprendizaje consciente. Y he aprendido de eso. Esta frase no es defensa, es alquimia emocional. Convierte el dolor en sabiduría, el error en enseñanza, la vergüenza en conciencia, el pasado en raíz y no en cadena. Quien te ataca quiere dejarte atrapado en un instante específico del tiempo, como si fueras una fotografía vieja, amarillenta, inmóvil, eterna, incapaz de cambiar. Pero tú le recuerdas, sin levantar la voz, que eres un proceso, no una imagen, que eres movimiento, no una etiqueta, que eres transformación constante, no un archivo cerrado en la memoria de alguien resentido. Epicteto decía que no nos perturban los acontecimientos, sino la interpretación que hacemos de ellos. Y tú has reinterpretado tu historia con honestidad brutal y compasión madura. Donde antes había culpa, ahora hay comprensión. Donde antes había rabia, ahora hay límites claros. Donde antes había miedo, ahora hay prudencia. Donde antes había impulsividad, ahora hay silencio. Cuando dices que aprendiste, afirmas algo que muchos no se atreven a aceptar, que el sufrimiento no fue inútil, que incluso lo que más te avergonzó te enseñó a ser más consciente, que incluso las decisiones más torpes te obligaron a desarrollar criterio, paciencia y responsabilidad. Has aprendido a elegir mejor, a confiar con cuidado, a escuchar las señales que antes ignorabas, a retirarte de lugares donde antes suplicabas por quedarte. Eso no se ve desde afuera. Nadie ve las conversaciones que tuviste contigo mismo a las 3 de la madrugada, cuando el mundo dormía, y tú estabas despierto preguntándote en qué momento te perdiste. Nadie vio las veces que estuviste a punto de rendirte, y aún así seguiste respirando, caminando, trabajando, intentando ser mejor en silencio. Nadie escuchó las promesas que hiciste cuando tocaste fondo, cuando no quedaba nadie a quien impresionar y solo quedabas tú frente a tus propios restos. Pero todo eso existe y vive dentro de ti como una fuerza tranquila. Decir, he aprendido de eso, es afirmar que ya no eres rehén de tu historia, sino su autor consciente, que el pasado no fue una condena, sino un entrenamiento, que el dolor no fue tu identidad, sino tu maestro,
que la caída no fue el final, sino el inicio de una versión más estable, más lúcida, más sobria de ti mismo. Quien no aprende de su pasado está condenado a repetirlo con otros nombres y otros escenarios. Tú no, tú lo integraste, lo comprendiste, lo transformaste en experiencia. Y eso, aunque no se vea, pesa más que cualquier acusación lanzada desde la ignorancia o la envidia. La tercera respuesta es la más incómoda para quien intenta herirte, y por eso mismo la más poderosa. ¿Por qué estás trayendo esto ahora? Esta pregunta no busca pelea, busca claridad. No acusa, revela, no humilla, ilumina. Obliga al otro a mirarse a sí mismo, aunque no quiera. Porque cuando alguien revive tu pasado, rara vez lo hace por amor a la verdad o por deseo genuino de ayudarte. Lo hace por necesidad emocional, por resentimiento acumulado, por frustración personal, por deseo de control, por miedo a quedarse atrás mientras tú avanzas. Al hacer esta pregunta con calma, rompes la dinámica del ataque. Ya no eres el acusado, ahora eres el observador. Ya no eres el que se defiende, ahora eres el que entiende. ¿Por qué ahora? ¿Por qué hoy? ¿Qué gana mencionándolo? ¿Qué herida propia está intentando cubrir? ¿Qué vacío intenta llenar señalando el tuyo antiguo? A menudo quien se aferra al pasado ajeno es prisionero del suyo. Quien señala errores viejos lo hace para no mirar los propios. Quien intenta reducirte a lo que fuiste, lo hace porque no soporta lo que te has convertido. Esta pregunta marca un límite invisible, pero firme. Ya no estás dispuesto a participar en ese juego. Ya no necesitas justificar tu evolución. Ya no necesitas convencer a nadie de tu valor. Ya no necesitas mendigar respeto donde solo hay juicio. Existe una frase silenciosa que muchos estoicos guardan como un escudo interior. Ellos están en mi pasado por una razón. No necesitas decirla en voz alta, basta con sentirla como una verdad estable. No todas las personas merecen acceso a tu presente. Algunas solo existieron para enseñarte algo, para empujarte a cambiar, para mostrarte lo que no querías ser, para obligarte a crecer cuando aún no querías hacerlo. Y eso está bien. No todos deben caminar contigo hasta el final del camino. No todos entenderán tu transformación. No todos celebrarán tu crecimiento. Detrás de estas tres respuestas, vive un principio aún más profundo. Tu valor no depende de lo que hiciste ayer, sino de quién eliges ser hoy. No depende de la opinión ajena, sino de tu carácter cuando nadie te observa. No depende de tu pasado, sino de tu conducta presente. Marco Aurelio escribió que puedes elegir no sentirte herido, y entonces no lo estarás, y eso no significa volverte frío o insensible. Significa comprender que no todo merece tu energía, que no toda palabra merece tu reacción, que no toda provocación merece tu tiempo ni tu paz. Cuando alguien usa tu pasado contra ti, tienes dos opciones: volver a vivirlo o demostrar que ya lo superaste. Puedes caer en la discusión o mantener tu serenidad. Puedes permitir que te arrastren a una versión antigua o quedarte firme en quien eres ahora. El ataque es externo, tu respuesta es interna y ahí reside tu libertad verdadera. El estoico observa estas situaciones como observa el clima. No odia la tormenta, no la insulta, no discute con ella, simplemente se protege. Entiende que la lluvia no es personal, que el viento no tiene intención, que el caos externo no define su paz interior. De la misma manera, entiende que las palabras ajenas son reflejos de batallas internas que no le pertenecen. Quien intenta encarcelarte en tu pasado revela su propio desorden interior, su incapacidad para crecer, su miedo al cambio, su apego al rencor, sus heridas abiertas. Y tú no tienes la obligación de sangrar por heridas que no son tuyas. La verdadera fuerza no está en ganar discusiones, sino en conservar tu equilibrio. No está en demostrar que tienes razón, sino en no permitir que te roben la calma. No está en humillar al otro, sino en permanecer íntegro. Cuando respondes con serenidad, demuestras evolución. Cuando callas, demuestras dominio propio. Cuando sigues adelante, demuestras libertad. Tu pasado no te define. Te formó, te moldeó, te entrenó, te obligó a desarrollar una fortaleza que no se aprende en tiempos fáciles.
Fue el fuego que templó tu carácter, pero ya no es tu hogar. Es solo una tierra que cruzaste. Así que, cuando alguien vuelva a usarlo contra ti, recuerda que no le debes vergüenza a nadie, que no le debes explicaciones a quien no estuvo en tus batallas, que no le debes tu paz a quien vive del conflicto. Respira, mantente erguido, habla con dignidad o guarda silencio con sabiduría. Camina ligero, sigue escribiendo nuevas páginas con más conciencia, más firmeza y más serenidad, porque el verdadero poder no está en cambiar el pasado, sino en dominar tu respuesta ante él.